Listo, ok. Bueno, vean muchachos, entonces varias cositas. Bueno, lo primero, ojalá que les haya aprovechado la semana que no tuvimos trabajo que hacer, ¿verdad? Recuerden que a partir de ahora, a partir de esta semana, vamos sin parar hasta el final. Este trabajo que nosotros vamos a empezar a realizar el día de hoy es un trabajo de 2 semanas, ¿verdad? Les recuerdo de lo que habíamos hablado la semana anterior, me parece, y déjenme, perdón, nada más aquí para confirmar. Vamos a ver. Tenemos un consulta previa. Vamos a ver. Tenemos un Excel. ¿Dónde está el 28? ¿Hoy qué fecha estamos? 21, sí. 28. Tenemos un Excel, ¿verdad? Para efectos de este avance. Perdón, es que estoy haciendo varias cosas a la vez y no estoy concentrado. Perdón, muchachos. Entonces, vean, tenemos un Excel. Vamos a ver, de aquí en adelante vamos trabajando sin parar, tal como veníamos haciéndolo hasta la semana anterior. Eh, Nos queda el cierre de la fase de materialización, ¿verdad? Espero que hayan leído la lecturita que les dije, que eran un par de paginitas ahí súper, súper breve, súper sencillo, específicamente la parte del concepto de diseño, para entender un poco más claramente de lo que voy a hablar hoy, que voy a explicarlo a través de un caso práctico. No sé si se dieron a la tarea también de revisar un poquitico las carpetas y ver lo que estaba allá adentro. Si no, no hay ningún problema. Evidentemente es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero importante, ¿verdad? Haber leído eso para tener la menor cantidad de dudas posibles. Si no lo hicieron, pues evidentemente por ahí tienen que empezar antes de sentarse a trabajar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cierre de la fase número 2, vamos a hacer la fase número 3 y vamos a hacer la fase número 4 durante estas 2 semanas. ¿Ok? Entonces, la próxima semana no vamos a tener lección, ¿verdad? Sino que lo que vamos a hacer es lo que hacíamos en Como Visual, que vamos a hacer una clase consulta para ver el avance que ustedes tengan. Porque el tema este que ustedes tienen en mano durante estos 15 días es un tema que se las trae no desde el punto de vista de cantidad de trabajo, sino desde el punto de vista de la cabeza que ustedes le tienen que meter al resultado, ¿verdad? Es decir, para mapear la información, de ahí no hay otra herramienta más que un mapa conceptual, ¿verdad? Pero ahí pues básicamente tiene que estar toda la información mapeable, mapeada. ¿Ok? Y eso no es mucha cantidad de trabajo, pero hay que sentarse y hay que darle un poquitico de cabeza a esto, ¿verdad? Obviamente en las condiciones en las que estamos de que no nos podemos reunir, bueno, por ahí el semestre anterior surgieron algunas herramientas en donde se pueden hacer mapas conceptuales o mapas mentales de manera colaborativa, entonces sería bueno que ustedes lo hagan por ahí, ¿verdad? Para que puedan ir agregando cosas y puedan reunirse de manera virtual y puedan ir trabajando paralelamente y puedan trabajar paralelamente, no conjuntamente, por medio de una herramienta así que les permite hacer este tipo de cosas de manera colaborativa y de manera remota, que lo puedan hacer de esta forma, ¿verdad? Si alguno de ustedes conoce el nombre de esa herramienta, porfa ahí la comparte con el resto. A mí me parece que es que no están aquí. Aitana y el otro chico que trabajaba con ella, no me acuerdo cómo se llamaba. Este, Profe, me imagino que Admiro. yo creo que es esa, exactamente, Miro. Sí, gracias, gracias, Gabriel. En esa herramienta pueden bretear, ¿verdad? Entonces por ahí pueden trabajar de manera colaborativa el mapita conceptual que se quiere, ¿ok? Eso con eso no la van a palmar, pero como les digo, evidentemente tienen que sentarse y tienen que planificar muy bien y tienen que estructurar muy bien toda la información que ustedes han generado hacia atrás. ¿Ok? Ya datos no vamos a tomar más en cuenta, sino que lo que vamos a hacer es básicamente cerrar. ¿Qué quiere decir esto también? Bueno, que el hecho de que no tomemos en cuenta más datos no quiere decir que en el transcurso de lo que queda de proyecto, que son básicamente la mitad del semestre, pues evidentemente más lo que esté delante de eso, no quiere decir que si ustedes encuentran cosas nuevas, no quiere decir que esto no vaya a ir a la investigación. Claramente puede ir y entre más panorama tengan ustedes, entre más datos tengan, entre más herramientas tengan, muchísimo mejor para la toma de decisiones. ¿Ok? Hasta ahora lo han hecho muy bien, ¿verdad?
pero véanlo así, como que no necesariamente es, al final, digamos, desde el punto de vista profesional, no es una nota, o sea, es conocimiento lo que yo requiero para resolver el problema, simple o complejo. Entre más información tenga yo, muchísimo mejor. Punto número 1. Punto número 2, problema de diseño, fase número 3 del proceso proyectual. Conocimiento particular, métodos. No sé cómo se llama el curso ahora, métodos de desarrollo de productos o algo así es como se llama el curso, no lo tengo muy claro. En buena teoría, ahí es donde ustedes se sientan a escribir problemas y objetivos y tal. Y bueno, en la escuela tenemos un problema, y eso sí es una cuestión que nosotros tenemos que estandarizar, de que algunos de los profes tenemos una manera particular de definir tanto el problema, pero no tanto el problema, sino más los objetivos, ¿verdad? Entonces, fase número 3, en donde definimos el problema de diseño, en realidad, este, en realidad el problema no va solo, es decir, en realidad el problema va acompañado del objetivo general y el objetivo general va acompañado de los objetivos específicos y no es casualidad de que todas estas cosas se encadenen, ¿verdad? El problema normalmente se plantea como una pregunta, el objetivo general da respuesta a esa pregunta, tiene un medio y un fin y los objetivos específicos igual tienen un medio y un fin y son pasos pequeños para dar solución a ese objetivo general. Y esta cosa es como un círculo, si lo queremos ver así. Una cosa da solución a una cosa da respuesta a la otra y la otra cosa son pequeños pasos para resolver el general. ¿Ok? Normalmente aquí hay problemas. Normalmente hay problemas de redacción, ¿verdad? Normalmente hay problemas como que, por ejemplo, ustedes podrían hacer así como un objetivo que diga que se va a realizar un análisis biomecánico para determinar los problemas de uso que tiene el objeto. Eso es una tarea, eso es una actividad dentro del proceso proyectual y no necesariamente es un objetivo un poco más profesional, es un objetivo un poco más metodológico, este que les estoy diciendo, y no tanto un objetivo profesional que se va a ver, que se va a ver validado y medido en el resultado final, es decir, en el producto, ¿verdad? Si nosotros viéramos el objetivo desde el punto de vista de la tarea, quiere decir que muchos de ustedes, bueno, muchos de ustedes no, ya todos cumplieron con ese objetivo, ¿verdad? Es decir, yo podría no hacer la propuesta final porque ya cumplí con los objetivos. El problema de los objetivos es como el contrato que ustedes firman y con eso se valida si ustedes lograron o no dar respuesta a la necesidad que se está dando. Lo que pasa es que si los objetivos nosotros los planteamos en términos de tareas, no necesariamente yo tengo que llegar a un resultado final porque ya los objetivos los cumplí porque muchos de esos objetivos son desde el punto de vista investigativo y no necesariamente aplicados al producto final. Ok, entonces el punto aquí con los objetivos es ese, que son cosas o son metas que ustedes se fijan que se tienen que ver validadas en el producto final. Hasta la semana 18 es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si cumplimos o no cumplimos con esto. Evidentemente en todo el transcurso no es como que va a ser una cuestión así como muy atropellada o que yo voy a hacer así forzada, porque el propio proceso, ¿verdad? Me lleva a cumplir a mí los objetivos de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy... no tengo la palabra, es como que sale porque sí, ¿verdad? Por el propio proceso. Es decir, yo al final no voy a forzar las cosas, sino que la lógica del trabajo, vean que estamos en fase 3 hablando del problema y los objetivos. La fase 4, ¿verdad? Es un poquitico de la fase 3 y ella en sí mismo, es decir, el concepto de diseño involucra un poco la problemática que ustedes están mostrando. Y como las fases 5 y 6 se basan en el concepto de diseño, ¿verdad? Es decir, es la materialización que se basa en términos de este concepto y el concepto sale también un poco del análisis del problema y los objetivos, entonces al final nada sale forzado. Todo sale porque el proceso es así, ¿verdad? Pero normalmente, como les digo, hay problemillas de propiamente lo que es un problema o un objetivo, o que se confunde, se tiende a confundir una tarea o ¿sí? una actividad propia del proceso proyectual o una actividad propia de una herramienta de análisis con un objetivo, ¿verdad? Y uno se encuentra estas cosas en proyecto de graduación. No crean que es una cuestión de diseño uno porque es el primer curso, ¿no? En proyecto de graduación uno encuentra objetivos que no son objetivos, sino que son tareas. ¿Ok? Ese es el punto número 2. Punto número 3, fase 4, que es el concepto de diseño. ¿Verdad? Obviamente, si hablamos del tiempo, sentarse y redactar el problema y los objetivos no es una cosa como que ustedes vayan a durar
de no sé, que ustedes vayan a palmarla una semana y no dormir haciendo la redacción del problema y los objetivos. O sea, eso ustedes se sientan y en un par de horas lo hacen, ¿verdad? Obviamente hay que tener claridad de las cosas, ¿verdad? O sea, si yo no comprendo el problema, si yo no hice todo el análisis previo, yo pues evidentemente no puedo definir el problema. Vean que el problema es la fase número 3. Antes de eso yo identifiqué datos, ¿verdad? Estructuré esos datos, comprendí en el problema en el cual yo estoy metido, identifiqué qué es lo que está pasando y defino cuál es el problema de diseño y evidentemente los objetivos y tal, ¿verdad? Como les digo, desde el punto de vista de redacción, desde el punto de vista de redacción, o sea, del desarrollar el problema propiamente, si lo vemos versus el tiempo, no es una cuestión que les vaya a consumir tantísimo tiempo, ¿verdad? Pero pues evidentemente tiene su ciencia. Y luego el concepto de diseño, que eso es evidentemente la finalidad del curso. Recuerden que en la primera clase nosotros habíamos comentado de que los diferentes cursos de taller tenían diferentes connotaciones, que diseño 1, lo esencial era comprender lo que era el concepto de diseño y cómo se generaba y qué elementos estaban alrededor del concepto de diseño y qué incidencia tiene eso en el producto final y cómo yo valido mi producto final a través no de las características que él tiene de cara a la necesidad, que eso evidentemente es importante también, sino más bien cómo yo valido mi propuesta a través del concepto de diseño. Y que evidentemente por el proceso proyectual esto no es una cosa forzada, sino que el propio proceso me va guiando a que el producto al final tenga esta relación. ¿Ok? Desde el punto de vista de herramienta, el concepto de diseño es otro mapa conceptual, ¿verdad? Lo que pasa es que es la cuarta parte más pequeño del mapa general de información, ¿verdad? Pero aquí no hay una herramienta como tal en donde yo pueda hacer 1 más 1 este es mi concepto, eso no existe, es decir, eso es sentarse, es profundizar, ¿verdad? Es analizar todo lo que se tiene, ¿verdad? Es la estrategia, es definir cuál es la estrategia de diseño que yo voy a seguir en adelante desde el punto de vista del atributo fundamental que va a definir mi proyecto para que las alternativas estén resueltas bajo esas características y por ende el resultado final. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista de la herramienta, desde el punto de vista de la carga de trabajo, tampoco es muy grande. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de los elementos, tenemos un atributo, tenemos variables y tenemos elementos cuantificables que hacen operativas esas variables. Es decir, el concepto de diseño tiene 3 cositas y uno podría decir que hay un atributo, pueden haber 3 o 4 variables y alguna de esas variables podrían tener 2 o 3 variables cuantitativas, ¿verdad? Que hacen operativas a estas, que hacen visible estas variables. Ya le vamos a entrar un poquitico en detalle esto. Entonces, lo que quiero contarles es que desde el punto de vista de cantidad de trabajo tampoco es tanto, ¿verdad? Obviamente sí lleva un proceso de pensamiento que no tiene una herramienta como tal, es decir, es ustedes sentados, analizando, haciendo discusión de diseño, viendo para atrás todo lo que ustedes tienen, analizando el problema y definiendo cuál es la estrategia que ustedes quieren seguir. El concepto de diseño es algo completamente de diseño, es decir, cuando ustedes tienen el producto final, el usuario no ve el concepto de diseño, el usuario lo que ve son las bondades que el producto tiene de cara a lo que él necesita. En el fondo ese es el concepto de diseño, lo que pasa es que ustedes no venden el concepto, ustedes lo que venden son esas gradientes de mejora, por así decirlo, es decir, es la ventaja que el producto tiene de cara a lo que otros productos ofrecen en el mercado, que la transportabilidad, que la versatilidad, que la eficiencia, y la eficiencia podríamos verla en términos de tamaño, la podríamos ver en términos del peso, la eficiencia podríamos verlo en términos de las posturas, de la tarea, del tiempo en el que dura la tarea, etcétera. Eso perfectamente puede ser un concepto de diseño, pero evidentemente el usuario no lo ve, es decir, el usuario lo que recibe es esas características que el producto al final tiene, que esas características se basan en un concepto de diseño. El punto es, aquí no hay nada que yo tenga que analizar de usuario, aquí es una cuestión de ustedes, de diseñadores, ¿verdad? Y tienen que hacer discusión para poderlo definir. Y lo complicado de esto es definir un concepto adecuado según la investigación que uno tiene y acertar en ese concepto de diseño. Entonces, para esto tenemos 15 días. La próxima semana vamos a hacer una revisión previa. Va a ser con horas, ¿verdad? Entonces, tienen un Excel
tienen un Excel tienen un Excel en archivos, tienen un Excel que se llama consultas previas. Cuando empezamos el curso habíamos hecho una consulta previa y ahí están anotados los nombres de ustedes. Tenemos un nuevo espacio que dice el de la próxima semana, que sería martes 28, me parece. Ahí están las horas, vamos a trabajar unos 15 minutos, 10 minutos por cada grupo, creo que ahí están asignados. Si ustedes se anotan a la hora que ustedes crean conveniente, ahí sí es por hora, perdón, por horas. Y revisamos lo que ustedes tengan. Evidentemente yo no esperaría la próxima semana a ver todo listo. Aquí funciona exactamente igual que en comunicación visual. Si ustedes tienen mucha información que mostrarles, les puedo dar mucha retroalimentación, pero si tienen poquitillo, no les puedo decir gran cosa porque de todas maneras no lo voy a hacer porque no les voy a solucionar el problema porque es un problema de ustedes, ¿verdad? Entonces, si enseñan poquitillo, no tengo mucho más que aportar, ¿verdad? Y se la juegan, ¿verdad? O sea, al final no están obligados, dependen de ustedes, pero recuerden que este avance vale 15%. Es bastante, esto es bastante lo que se están jugando, ¿verdad? Entonces, y obviamente no solo el porcentaje, es entender evidentemente el trasfondo del curso como tal, esto es medular, ¿verdad? Entonces tiene mucha importancia por todo lado, entonces bueno, ahí está el Excel para que ustedes se anoten, ¿verdad? Y listo, digamos, eso es lo que tenemos durante estas 2 semanas. De la lectura, ¿tienen alguna duda al respecto? Voy a ir compartiendo el escritorio, o más bien, voy a abrir el PDF por aparte. ¿Lo leyeron, muchachos? Sí, sacaron el tiempito para hacerlo. Sección 7, casos, proceso proyectual, vamos a abrir este. Definición del concepto vector. Casos. Y problema. Ok, entonces, bueno, voy a asumir el silencio como que sí lo leyeron y no voy a asumir el silencio como de que no lo hicieron y mejor no opino para que no me pregunten, ¿verdad? Entonces, no voy a ponerme majadero, ¿verdad? Cada quien sabrá si lo hizo o no lo hizo. Si no lo hicieron, pues evidentemente háganlo, todavía tienen tiempo de hacerlo. Yo no hago comprobaciones de lectura, esto es responsabilidad básicamente de ustedes. Ok, entonces vamos a ir en orden en función a lo que ustedes tienen que hacer de avance. Y de hecho, porque me tengo un zambrote aquí. Vamos a ver el enunciado, muchachos, primero, para que comprendan qué es el trabajo de la semana, de las próximas 2 semanas, y luego vamos a entrarle específicamente al ejemplito, a los ejemplos prácticos. Bueno, la otra cosa, muchachos, que se me olvidaba comentarles. La semana pasada, si ustedes se dieron cuenta, no he subido todavía el video, ¿verdad? Resulta que hice todo el trámite para subirlo a YouTube y resulta que tenemos problemas con eh, estas cuestiones de autor, derechos de autor, porque el video que nos pusieron al principio, ¿verdad? Del Yellow Submarine, resulta que tiene derechos de autor y evidentemente YouTube los vio. Y bueno, ha sido un problema, no sé por qué me ha costado tanto editarlo. De hecho, YouTube tiene la opción para recortar y le di la opción para recortarlo y para que ese pedazo no saliera y poder publicar el video. Y resulta que sí, se queda pegado, no hace absolutamente nada. Entonces, eh, tengo ese pendiente. Obviamente la semana se me complicó, el fin de semana, ¿verdad? De la clase de ustedes al día de ayer se me ha complicado un poco porque estamos en revisiones de proyecto de graduación en la escuela, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente tengo que meterme en el proceso, tengo que leer documentos, tengo que ver videos, tengo que formular preguntas. El lunes empecé a las 7:30 de la mañana con el primero que tenía que revisar y a las 8 de la noche todavía estaba terminando de revisar al último, ¿verdad? Obviamente no todo el día, hubo espacios para eso. Ayer me tocó revisar otra persona más,
Entonces el tema ha estado como medio complicadito, ¿verdad? Con el tema de proyectos de grabación. De hecho, hoy todavía hay gente que está presentando, pero bueno, por dicha a mí no me tocó. Entonces, el hecho de que no esté arriba es por eso. Uno, porque me brincó, ¿verdad? Por los derechos de autor. Dos, porque lo iba a recortar y el MAE nunca lo recortó. O sea, dejé la computadora breteando, se quedó toda la noche y al día siguiente todavía estaba procesando. Eso me pareció demasiado raro. Entonces, voy a buscar un software para recortar ese pedazo y subirlo, para que lo tengan ahí completo, ¿verdad? Si no me han comentado nada durante esta semana, asumo que es porque no lo ocupan, pero igual voy a subirlo, ¿verdad? Prometo que recorto eso y lo subo en el momento que esté. Evidentemente este video pues va a quedar hoy, sí, ¿verdad? Apenas terminemos la clase, yo descargo el video y lo subo a YouTube para que ustedes tengan toda la información. Ok, entonces, bueno, aquí está el Excel de la consulta previa, nada más para que ustedes vean de que sí está ahí. Bueno, de hecho ya se apuntaron, entonces ya veo que ya vieron, ¿verdad? Ahí están, vamos con 20 minutos de tiempo la próxima semana cada uno, ¿verdad? Se apuntan, el asunto de apuntarse ya saben cómo funciona, que es respetar el espacio en el que están, se conectan a esa hora, 20 minutos, se desconectan, chao. El que se comió 10 minutos de su tiempo únicamente tiene 10 minutos para hacer consulta, no les voy a dar 20 porque para eso está este horario y pues, evidentemente hay que respetar esto y hay que respetar evidentemente el espacio de los compañeros. Ya ustedes saben cómo funciona eso y no hay tanto problema. Vean que aquí tenemos esta carpeta de concepto de diseño que fue la que les puse la semana pasada. Tenemos esta carpetica que se llama problema, que es en donde está como un machote, un PDF, ¿verdad? En donde hay una especie de receta que no me hace muy feliz, pero hay como una especie de receta para que esta receta que está aquí ustedes la sumen al conocimiento que ustedes tienen de métodos para que puedan definir bien el problema de diseño. Pero igual la vamos a ver. Luego tenemos las guías de avance. Ahí en la guía de avance está la guía de estas 2 semanas, que es la guía número 6, y ya le vamos a dar lectura. Ok, bueno, lo primero, vamos a empezar de atrás para adelante. Lo primero es que esto vale 15% y que esto ustedes lo tienen que entregar el 4 de noviembre. ¿Y cómo se llama esto? La forma en cómo ustedes lo van a entregar es una presentación. Recuerden que el hecho de que ustedes me entreguen documentos y yo revise el documento y se los devuelva con observaciones, ya eso con el análisis tecnológico ahí quedó, ¿verdad? A partir de ahora vamos a ir con revisiones en donde ustedes van a tener que exponer. Obviamente para esa exposición yo les voy a dar, digamos, igual el espacio en el Excel para que ustedes se anoten, para saber quién va primero, bla, 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 y todo el asunto, ¿verdad? Es expuesto, pero hacemos exactamente igual que con el análisis perceptual, que ustedes hicieron una exposicióncita, ¿verdad? Y luego me entregaron, digamos, la versión bitácora, ¿verdad? Pueden exponer directamente de la bitácora porque por si esto es demasiado concreto, es decir, no necesito escribir tantísimas cosas, son 2 mapas conceptuales y el problema y los objetivos, que eso es redacción, ¿verdad? O sea, no hay más allá. Entonces ustedes con lo que hacen en la bitácora presentan y eso me lo entregan a mí, yo les hago las observaciones en la propia exposición, en base a eso les pongo la nota, que las notas están al día, ¿verdad? Y listo, lo que ustedes me entregan a mí me queda para mi propio registro del curso, ¿ok? Para que lo tengan claro. Ok, entonces, guía número 6. Finalmente nos movemos de fase, estructuración significativa de datos, más configuración del problema, más concepto de diseño. Entonces aquí sería cierre de la fase 2, fase 3, fase 4. ¿Ok? Fase 5, ¿verdad? Que la vamos a empezar en 22 días. Fase 5 va a ser más o menos como fases 1 y 2, es decir, nos vamos a llevar un tiempito ahí, unas 3 semanas en la fase número 5, luego vamos a pasar a la fase número 6 y ahí nos vamos a parquear otro tiempito porque hay que detallar y hay que hacer otro montón de cosas hasta llegar, digamos, a la versión que nosotros podríamos considerar como una versión definitiva. Ok, los objetivos del avance. Número 1, determinar las variables de diseño y las relaciones encontradas en la fase de investigación para la posterior definición del concepto rector o intención de diseño. Ese objetivo número 1 tiene que ver con el cierre de la fase número 2, con la estructuración significativa de datos. Tiene que ver con el gran mapa conceptual que ustedes van a construir. Ese gran mapa conceptual es como una hoja de ruta, en donde yo veo todas las variables mapeables, cómo se relacionan entre sí, y a partir de todas esas variables y de las relaciones que yo puedo ver ahí,
con la herramienta mapa conceptual, ¿verdad? No podríamos hacerlo en tablas ni nada, o sea, tiene que ser con un mapa conceptual. Yo con eso me siento y defino cuál es la ruta de trabajo que yo voy a seguir, es decir, el concepto de diseño. ¿Ok? Eso es básicamente lo que dice ese primer objetivo. Y la forma en cómo lo vamos a aterrizar es, como le digo, con un mapa conceptual, un gran mapa conceptual. Y para eso tenemos el ejemplito que ya le vamos a entrar. Objetivo número 2, determinar y definir el problema de diseño, así como los objetivos para dar solución a la necesidad planteada. Y esto es específicamente fase 3, ¿verdad? Luego tenemos el tercer objetivo que dice determinar el atributo fundamental o concepto de diseño que guiará el avance del proyecto en sus fases de materialización. Ok, y eso específicamente es el objetivo de la fase número 4. Esos son los 3 objetivos que nosotros vamos a cubrir durante estas 2 semanas. Cada uno especificado en cada una de esas fases. El primero para el cierre de la fase 2, el segundo objetivo para la fase número 3 y el tercer objetivo para la fase número 4. Ok, déjenme un momentico aquí para quitar, si ya lo veo, para quitar esto, no quiero que me estorben, ya. Listo, ok, vamos a ver ahora para la primera parte. Dice estructuración significativa de datos, fase número 2, cuya herramienta es un mapa conceptual. Entonces, aquí dice que deben de realizar un mapa conceptual de la totalidad de la información en donde puedan verse los criterios tomados en cuenta en la investigación y las relaciones de unos con otros, ¿verdad? Aquí yo voy a hacer un paréntesis porque dice la totalidad de la información y yo no quiero que ustedes se confundan con que, por ejemplo, las matrices cromáticas o los ejes semánticos o las frases semánticas deben de ir ahí. Recuerden que nosotros hicimos todo este ejercicio para validar características tangibles y para validar características intangibles. Es decir, yo aquí lo que encontré son, o sea, hay hallazgos, es decir, hay conclusiones desde el punto de vista de cómo es la cromática, de cómo es la forma, de qué característica tienen los materiales, si se ve el material como tal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las conclusiones o las características a las cuales yo llegué y cómo se relacionan esas características físicas con las características intangibles. Y estoy hablando nada más del ejemplo de la parte perceptual. Entonces, no quiero que se confundan y que ahí donde ustedes lean que dice un mapa conceptual de la totalidad de la información es todas las herramientas. O sea, cada una de las herramientas nos ha llevado a una conclusión y en cada uno de los avances hemos tratado de cuidar el hecho de que hayan conclusiones. Y yo les he hecho observaciones así como, hey, ponga en blanco y negro la conclusión, no me cuente el cuento. O sea, no asuma que yo sé, ¿verdad? O sea, tienen que poner las conclusiones. Y desde el puro principio yo fui súper claro con ustedes y les decía que la herramienta como tal no es importante si usted no concluye, ¿verdad? Porque aquí no se trata de la herramienta porque se supone que usted la conoce, sino que se trata de la conclusión que usted obtiene, que es importante y que es implementable en el resto del trabajo. Eso es lo que es esencial y a eso es a lo que me refiero con la totalidad de la información. No es a la herramienta ni a la dinámica de la herramienta como tal, sino el hallazgo que usted obtuvo a partir de la implementación de esa herramienta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mapa conceptual lo que va a tener es específicamente esas características puntuales que ustedes lograron encontrar en cada una de las fases. ¿Verdad? Algunas de esas características son conclusiones de la parte perceptual, otras son conclusiones de la parte biomecánica funcional, otras son conclusiones propiamente del antecedente, otras son conclusiones de la parte tecnológica, otras son conclusiones de componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las conclusiones que ustedes encontraron. Yo les decía a ustedes, deben de mapear todo, pero deben de mapear todo lo que sea mapeable, ¿verdad? Entonces, ¿qué no es mapeable? La herramienta como tal, ¿verdad? No tiene ningún sentido que ustedes me mapeen la tabla que ustedes utilizaron para definir las características de los materiales. Es decir, ustedes de la parte tecnológica, ¿qué van a mapear? Bueno, los 3 o 4 materiales que ustedes definieron como los materiales idóneos con los cuales se debe trabajar una carcasa. Los materiales idóneos con los cuales ustedes deben de trabajar una posible superficie de contacto, es decir, siliconas, etcétera, etcétera. Es decir, son las conclusiones las que van ahí. ¿Ok? Eso es lo que ustedes deben de visualizar.
¿Ok? Obviamente, dependiendo del proyecto, habrá mapas que son muchísimo más grandes, hay mapas que son un poco más pequeños. Este es un mapa medianón, o sea, tampoco es un mapa tan grande porque no hay tantísimas variables, porque el objeto, si se quiere, es un objeto que es relativamente sencillo, o sea, no tiene tantos subsistemas, no tiene tantísima ciencia, no tiene tantas partes, ¿verdad? Evidentemente es un problema en el cual nosotros estamos metidos por las características que le hemos puesto y por las características propias del objeto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del mapa, no esperen a ver aquella cosa gigantesca, inmanejable, con enormes cantidades de información, pero de ahí tenemos datos. Si ustedes agarran y revisan todo lo que tienen para atrás, tienen datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? El trabajo que ustedes hicieron con el diagrama organizacional de la música, o sea, recuerden que teníamos párrafos y venía un montón de descripción y lo que teníamos que hacer era mapear la información, es decir, sacar todos los géneros musicales y empezar a vincularlos unos con otros, ¿verdad? Obviamente aquí, evidentemente, el contexto de la información cambia, pero el mapeo es exactamente lo mismo. Lo que el mapa conceptual que es un diagrama de organización. Ya ustedes pasaron por infografía y ya saben la función que tiene. Y si estamos hablando de un diagrama de información, estamos hablando de que tenemos tres elementos. Conceptos, ¿verdad? Que los conceptos tienen el nombre del concepto como tal, que pueden estar delimitados por un recuadro y tienen un elemento que los une y ese elemento me dice a mí cuál es el sentido de la relación, ¿verdad? Eso es lo mínimo de un diagrama organizacional. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. No se preocupen por hacer una infografía porque no voy a revisar que el bicho esté bonito. Eso es lo menos importante en este punto. Lo importante es que ustedes puedan mapear toda la información. Entonces, recomendación de este primer punto, siéntense con sus bitácoras ya revisadas, lo que ustedes han complementado de las observaciones que les he hecho y empiecen a mapear las conclusiones por grupos de información y empiecen a encontrar relaciones entre una cosa y la otra, ¿verdad? Va a haber información que se vincula una con la otra y va a haber información que no necesariamente, ¿verdad? Entonces no esperen poner líneas por todo lado, es decir, las líneas que relacionan datos de un lado al otro, por ejemplo, datos de la parte biomecánica funcional con datos de, no sé, con qué datos? Con los problemas del análisis biomecánico, por ejemplo. Esas cosas se van a vincular sí o sí, ¿verdad? Yo voy a encontrar una relación que hay, una relación entre ellos. Qué sé yo, que si yo tengo estos problemas se pueden resolver o sea, se podrían resolver con objetos que tengan una morfología, ta. Esas son las relaciones que ustedes tienen que encontrar. En la bitácora, evidentemente, eso no es claro, o por lo menos no es tan tangible. En el mapa sí, ¿verdad? Probablemente sea tangible en su cabeza, pero necesitamos ponerlo en un mapa. Ese es el punto del problema y para eso tenemos el ejemplo. Los criterios que nosotros tenemos son el objeto, ¿verdad? Y ahí sería el secador y el secador el antecedente. Tenemos el usuario con toda la caracterización que ustedes hicieron. Tenemos datos desde el punto de vista de la ergonomía. Tenemos datos desde el punto de vista de la mecánica, de la biomecánica, perdón, de la tecnología, de los materiales, de la funcionalidad, de la perceptualidad, ¿verdad? Del objeto conmemorativo y del usuario que está repetido, el mismo usuario el que estamos analizando y ahí les puse esa notica que dice que se deben tomar en cuenta los criterios y los resultados obtenidos en cada análisis. Resultados, ¿verdad? Criterios, evidentemente los datos. Resultados, y aquí lo vamos a poner en negrita. Cuando hablo de resultados, estamos hablando de hallazgos, estamos hablando de conclusiones o como ustedes le dicen, el análisis que ustedes hacen. Estamos hablando exactamente de la misma historia. ¿Ok? Eso es lo mapeable. Y ahí hay relaciones o no, no se quiebren la cabeza tratando de encontrar relaciones sí o sí. O sea, siéntense, con toda la información mapeada, no tiene que estar en bonito. Utilicen el ejemplo del diagrama de la música, ¿verdad? Y empiecen a encontrar relaciones entre los datos que ustedes tienen porque esa es su hoja de ruta de la cual vamos a sacar cuál es el atributo fundamental para el concepto de diseño. Ok, eso con la fase 2. Ok, la herramienta es una única, es un mapa conceptual, un mapota, ¿verdad? Luego entramos al punto número 2, que es la configuración del problema. Entonces, basándose en los datos analizados y en la estructuración significativa de los mismos, es decir, dependemos de todo lo que ustedes hicieron en fase 1 y 2, esto no sale mágicamente, ¿verdad?
Muchas veces el usuario cree que tiene, o el cliente cree que tiene el problema muy claro y resulta que cuando uno se sienta y hace la investigación, resulta que el problema no anda por lo que él está diciendo, sino que el problema que se detectó es otro en función a la investigación, ¿verdad? Entonces el problema podría cambiar, digamos, como punto de partida, porque a veces el usuario, el cliente normalmente cree que tiene claro cuál es el problema de diseño que se debe resolver y no necesariamente es así. Entonces, al estar en la fase 3, al estar en fases posteriores, no está al inicio, ¿verdad? Entonces necesitamos los datos que analizamos y la estructuración significativa de los mismos para determinar el problema de diseño, el objetivo general y los objetivos específicos. Conocimiento de esto, métodos. ¿Ok? ¿Cómo se redacta el problema de diseño? Normalmente de la forma en cómo a nosotros nos enseñan en la escuela a redactar un problema, y eso viene de tiempos de toda la vida. Normalmente un problema se redacta en términos de una pregunta. ¿Ok? Y tiene una cierta estructura, ¿verdad? Puede involucrar el usuario, puede involucrar el objeto, puede analizar, o sea, como diferentes elementos que se pueden integrar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos el problema de diseño que normalmente se redacta como una pregunta. Luego tenemos el objetivo general que, como les comentaba hace un rato, ese objetivo general da respuesta a ese problema de diseño, y si ustedes quieren verlo así, es como un juego de palabras, entre comillas, medio tonto, ¿verdad? Esto es algo que es muy, muy, muy académico. Normalmente en la calle no te van a pedir sentarte y escribir el problema y los objetivos. Eso normalmente uno en las reuniones y cuando le dicen lo que uno tiene que hacer, uno más o menos se traza esa ruta, ¿verdad? Esto es algo un poco más académico y pues ni modo, están en academia y tenemos que validarlo de alguna manera, ¿verdad? Y luego los objetivos específicos son pequeños pasos para dar respuesta al objetivo general, para dar solución a ese objetivo general. ¿Qué tantos objetivos generales? Uno. ¿Qué tantos problemas? Uno. ¿Qué tantos objetivos específicos? Tres o cuatro, ¿verdad? De hecho, yo creo que en métodos, yo no sé si todavía lo hacen, me parece que hacían un árbol de problemas y un árbol de objetivos, y entonces tenía cosas de un lado y cosas del otro que se juntaban en el centro por el diagrama que se utilizaba, y esa problemática que se juntaba en el centro, eso era lo que definía el problema de diseño. Si lo tienen a bien, si lo manejan bien de esa manera, dele por la madre. Utilicen esa herramienta y definan su problema así, ¿verdad? Si por el contrario ustedes se sientan y analizan y definen bien claramente cuál es el problema de diseño, sin hacer un árbol de problemas y sin hacer un árbol de objetivos, perfecto, llegaron exactamente al mismo punto, o sea, vamos a ver, el resultado es exactamente el mismo sin importar la herramienta que ustedes utilizan. ¿Ok? Ambas son analíticas, solo que una tal vez es un poquito más guiada, más operativa, no sé cómo decirle, ¿verdad? Pero el resultado final es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces aquí total libertad de que ustedes utilicen la herramienta con la cual se sientan más cómodos para definir el problema de diseño. Y como les digo, yo no voy a revisar la herramienta, yo lo que voy a revisar es la redacción del problema y los objetivos. Como sea que ustedes lleguen ahí, no importa. ¿Ok? Y finalmente tenemos la definición de la intención de diseño, que sería la fase número 4. Para esto es un mapa conceptual de la herramienta del problema, ¿verdad? Pues no hay una herramienta, o sea, esto es sentarse, analizar y escribir, ¿verdad? Intención de diseño, fase 4. Vean que ahí les cambié el nombre. Hemos venido hablando de concepto de diseño, ¿ok? En todo esto, desde el puro principio, concepto de diseño, y aquí dice intención de diseño, ¿ok? Es lo mismo. Si les dicen intención de diseño, si les dicen concepto de diseño, si les dicen concepto rector, estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando del concepto de diseño que va a regir la materialización de su objeto. Y conceptos de diseño los vamos a manejar en producto y también los van a manejar en visual. De hecho, cuando están en diseño 7, en algún punto, ¿verdad? De las cosas que hacen con Franklin, Franklin les pide que conceptualicen, que definan cuál es el concepto de juego que van a hacer, ¿verdad? Misma historia, es exactamente lo mismo. Hay una investigación previa, deben de conceptualizar, y ese concepto lo que les está diciendo, ok, es cuál es el atributo, ¿verdad?, principal que va a regir el desarrollo del juego. La misma historia. Estamos hablando exactamente de la misma cosa. Ok, entonces a propósito, este punto número 3 le cambié el nombre, pues, evidentemente para que manejemos toda la nomenclatura que normalmente se utiliza en la escuela. Y esto es fase 4. ¿Ok? Y aquí sería establecer el mapa de concepto.
¿verdad? Que dice atributo fundamental del proyecto. Concepto, atributo fundamental del proyecto, ¿verdad? Así como las variables que lo definen y los parámetros que la operacionalizan. Es como por capas. Primero está el atributo o concepto, luego tenemos las variables de ese concepto, es decir, dígame, defíname su concepto en términos de variables de diseño, ¿verdad? Y luego defina cuáles son los parámetros de esas variables para operacionalizarlo. Es un mapa conceptual que tiene tres capas, ¿verdad? El atributo, las variables y los parámetros. Herramienta para esto, mapa conceptual. Fórmula para definirlo, no existe. Es análisis, es sentarse y leer diseño, analizar diseño, hacer discusión de diseño. Y esto es muy de ustedes, ¿verdad? Y el toque es llegarle, ¿verdad? Al concepto adecuado. Ok, este es el avance de 15 días. 4 de noviembre es la entrega, próxima semana previa, vale 15% todo esto que está acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? Honestamente, no tengo preguntas, pero yo supongo que para la prueba de la otra semana sí voy a tener, entonces. Esa es la idea, esa es la idea. Que para la previa que me pongan a bretear a mí, chicos, que me saquen el jugo, ¿verdad? La próxima semana. Yo sé que ahora no hay preguntas porque esto es claro, o sea, simplemente entender básicamente lo que tienen que trabajar durante estas 2 semanas y pues evidentemente para eso también es la parte práctica. Ok, chicos, entonces vamos con... De todo esto, de esto que les acabo de decir, por favor, alguien me confirma que están viendo un PDF que dice estructuración de datos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo, ok. Este es el ejemplito práctico. No está aquí voy a ser claro de que no están todos los datos y evidentemente el mapa no está terminado. De hecho, voy a pasarlo rápidamente. Aquí tenemos datos y este es un pedazo del mapa, ¿verdad? Esto le falta demasiada información. Es simplemente para que ustedes comprendan cómo es que se relacionan, cómo es que se mapea y cómo es que se podrían encontrar las relaciones entre esos datos que están aquí. Pero evidentemente a esto le hace falta muchísima más información. Es un mapa bien grandecito, ¿verdad? Vamos a cerrar esto. Esto que está acá es específicamente para el cierre de la fase número 2. ¿Okay? Aquí está el objetivo en el cual nosotros debemos de centrarnos, ¿verdad? Para las próximas 2 semanas. Y dice que la estructuración de datos nos sirve para determinar las variables de diseño y las relaciones encontradas en la investigación para la posterior definición e implementación del concepto rector. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplito práctico. Ustedes tienen el proyecto del secador. Aquí el proyecto o la necesidad de resolver es un organizador de espacio. ¿Ok? Al cual se le fueron tirando datos, ¿verdad? Y cada uno de esos datos fue variando en función, evidentemente, a lo que se fue encontrando. Entonces tenemos primero el análisis de la necesidad, ¿verdad? Tenemos ahí el objeto como tal y hay una definición de lo que es un organizador de espacio. ¿Ok? En el caso de ustedes tienen una definición o tienen, tal vez no una definición, sino que tienen del antecedente cómo fue que surgió el secador o qué es lo que es el secador. Es un instrumento, es un electrodoméstico que sirve para eliminar la humedad del cabello por medio de ta. Tenemos una descripción de lo que es el objeto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un par de definiciones para este caso práctico, ¿verdad? Para entender la parte esta de la estructuración. Entonces tenemos la definición de lo que es un organizador y la definición de lo que es un organizador de espacio. Entonces ahí dice que tiene aptitud para organizar, es decir, facilitar el orden y el máximo aprovechamiento del espacio. Eso es lo que es un organizador. Y un organizador de espacio es un mobiliario cuya función es distribuir y ordenar jerárquicamente y visualmente diversos objetos o elementos para permitir el alcance y rápido acceso a todo aquello que se pueda necesitar. Tenemos esas dos. Recuerden que aquí empezamos por lo básico. En el proyecto que nosotros tenemos empezamos por lo esencial. O sea, no podemos empezar a hacer dibujos
si antes no entendemos lo esencial del producto, y lo esencial o lo básico del producto es el antecedente, es entender si el objeto nació como el secador como tal o si surgió como otra cosa, cómo fue evolucionando, quién lo inventó, cómo funciona, qué principio físico está ahí. Hemos pasado de cosas muy generales a cosas súper particulares que tienen que ver específicamente con el problema, ¿ok? En cada uno de los bloques de información. Ok, entonces tenemos esa definición de lo que es el objeto desde dos puntos de vista. Eso es importante para el mapa, ¿verdad? Es información que nosotros podríamos tomar en cuenta. Luego se analizaron diferentes tipos de organización espacial, entonces se analizó la organización lineal, la central, radial, la agrupada, reticular o trama o modular, que es exactamente la misma cosa, y hay una pequeña definición, ¿verdad?, de ellos o características de cada uno de esos tipos de organización. Entonces dice que, por ejemplo, la organización, el tipo de organización radial dice que la organización se centra más, ay Dios mío, organización central más organización lineal. Es una combinación de dos tipos de organización. Se dispone como un radio y parte de un núcleo central. Esas son como las características que definen un tipo de organización radial. O la lineal, elementos agrupados a lo largo de una línea. Puede ser recta, segmentada o curva, vertical, horizontal o diagonal. Y utiliza el principio de continuidad. Ok, aquí todo esto es diseñoso, ¿verdad? Trama o modular. Su composición está delimitada por un sistema de líneas y coordenadas, es decir, una retícula. Contiene repeticiones modulares y la forma y el tamaño es constante, etcétera. Cada una de los tipos de organización tiene una caracterización. Y obviamente aquí tenemos que guardar las distancias, pero aquí lo importante es que esto que está acá son las conclusiones del análisis, de la investigación de los diferentes tipos de organización espacial que se tienen. Probablemente esto se hizo con no sé, con una tabla, probablemente tenga muchísima más información desde el punto de vista de ventajas y desventajas, ¿verdad? Probablemente tenga un poco más de información de qué tipos de materiales son los que más se utilizan para cada una de estas cosas, pero lo esencial son las características que definen uno u otro tipo de organización. Esto que están aquí son puras conclusiones, ¿ok? De cada una de las fases, ¿ok? Luego tenemos aquí el análisis tecnológico y hay materiales, por ejemplo, como el aluminio, el vidrio, el polipropileno, el yeso, el MDF, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que el aluminio es anticorrosivo, durable, liviano, resiste cargas pesadas, estético, precio elevado. Por ejemplo, el polipropileno dice que es moldeable, resistente, tiene baja densidad, es resistente al agua, bajo costo en altas series de producción, fácil manipulación, se puede producir masivamente, acabado estético medio, etcétera. Características, ¿verdad?, de los materiales que uno podría encontrarse en organizadores de espacio. Que el yeso es súper pesado, que el MDF es un precio medio, etcétera, etcétera. Características que están por ahí. Puras conclusiones. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos un poco más, ciprés y maderas finas, ¿verdad? Obviamente si comparamos una madera fina con el MDF, por ejemplo, estamos hablando de que el target, el público meta cambia. Es decir, si por ejemplo yo soy un estudiante universitario y vivo en un apartamento y necesito organizar el espacio, probablemente mi organizador de espacio no sea de una madera fina, ni probablemente sea de aluminio ni de vidrio, porque probablemente sería súper frágil y sería súper caro y evidentemente eso se sale de la necesidad que yo tengo. Probablemente yo podría estar aspirando por la necesidad de organización que yo tenga a algo plástico, tal vez a algo de MDF, tal vez a algo de ciprés, ¿verdad? Entonces, dependiendo del usuario, hay materiales que se pueden adecuar más a las características que él tiene. Si por el contrario, yo soy un profesional joven, que tengo mi propio apartamento, que soy súper social, que me gusta llevar gente a la casa y hacer fiestas y compartir con ellos y que vean, digamos, los logros que yo tengo y dentro de eso es, digamos, qué sé yo, exhibir, no sé, recuerdos de los viajes que yo he hecho, ¿verdad? Probablemente la característica del organizador sea muy diferente o la necesidad de organización que tenga este perfil de usuario es muy diferente al que tiene el estudiante. Probablemente algo plástico no aplique para él, probablemente el organizador de espacio para esta persona es un adorno en sí mismo, ¿verdad? Es decir, probablemente aquí sí yo pague por diseño, probablemente yo aquí sí pague por material,
Entonces hay ciertos materiales que salen de la vista de este usuario por las características propias que él tiene, pero, ¿verdad? Como al principio nosotros tenemos un grueso de información, entonces todo está ahí están básicamente las conclusiones de todos, absolutamente todos los materiales. ¿Qué es lo que hace el mapa? En función al usuario que yo defino, ¿verdad? Las características que tiene, yo trazo la ruta de posibles materiales, para este caso en particular, de posibles materiales que esta persona podría utilizar por las características que tiene y materiales que definitivamente están fuera del rango de uso de él. Tipos de organización que esta persona podría utilizar por el espacio en donde él vive, por la necesidad de organización que él tiene, ¿verdad? Probablemente si nosotros vemos una organización modular, probablemente se adecue un poco más a un estudiante universitario porque su espacio es súper reducido, porque tiene muchísimos elementos, porque probablemente el espacio es compartido con otra persona, ¿verdad? Es un objeto que tiene que ser 100% funcional, pero si vemos desde el punto de vista de un profesional joven, probablemente la modularidad y la funcionalidad le importe muy poco y probablemente le importe un poco más la estética, aunque ponga muy pocas cosas, porque es para exhibir. Entonces, probablemente eso nos haga definir ciertos, vamos a ver, ciertos tipos de organización en función al usuario que yo defina. ¿Me explico el punto, muchachos? Un poco con estas dos cosas, para entender un poco cómo es que se van relacionando, cómo es que yo tengo que abordar la información. Primero es mapearlo todo, ¿verdad? O sea, aquí esto lo que es como un gran mapa en donde están todas las conclusiones, todas, ¿verdad? Y conforme yo vaya agregándole elementos a estas cosas, ¿verdad? Elementos al mapa, por ejemplo, el usuario, particularmente, ¿verdad? Este usuario me genera una ruta y me deja algunas cosas por fuera, ¿verdad? Hay algunas cosas que se vinculan con él por las características que tiene y hay algunas otras cosas que no se vinculan con él por las características que tiene. Pero absolutamente todos los datos, se involucren o no con el usuario, en este caso, para este ejemplo, ¿verdad? Todos van. Lo que hace el mapa es definirme a mí cuál es la ruta que yo debería de seguir. Y evidentemente, si hablamos desde el punto de vista infográfico, pues aquí es donde entra un poquitico la malicia de ustedes y entonces yo hago las líneas un poco más gruesas para ver un poco más la ruta, para que se note más, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso perfectamente lo pueden hacer, es decir, jerarquizar. ¿Me explico el punto, muchachos? Sí, ¿Chicos? profe, claro. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos este caso de uso en particular con este usuario. Dice que es un estudiante universitario, ¿verdad? Dice que su estilo de vida, dice que vive fuera de su hogar por motivos de estudio, es económicamente dependiente, vive muy ocupado, debe estudiar y realizar trabajos, pocos recursos económicos, convive con compañeros y amigos en el mismo espacio habitacional, es nómada. Esto quiere decir que no siempre está en el mismo apartamento, probablemente va a buscar el mejor apartamento, ¿verdad? Desde el punto de vista de espacio y tal vez más desde el punto de vista de precio, o sea, no está amarrado a un solo lugar, sino que puede, en función a lo que requiera, puede estarse moviendo, ¿verdad? Dice que prefiere objetos de bajo costo, que solo adquiere productos indispensables, que le interesan los deportes, los videojuegos, retos mentales, bla, bla, bla. Todo este análisis que ustedes hacen. ¿Ok? Luego aquí tenemos el análisis del contexto, que evidentemente aquí cambia en función a lo que ustedes tienen como proyecto del secador. Entonces aquí el espacio donde habita dice que es un apartamento arrendado, que el espacio es muy reducido, que no tiene libertad de modificar el espacio, ¿verdad? Es decir, él no puede, por ejemplo, agarrar una pared y comprarse algo y llenar la pared de huecos para poner ahí su organizador de espacio. Puede ser que esto no necesariamente sea algo que él pueda hacer, ¿verdad? Dice que en ocasiones comparte el espacio con otras personas, tiene restricciones de uso como colocar tornillos o clavos en paredes, tiene muchos objetos en un solo lugar, evidentemente por, ¿cómo se llama? De las características propias del espacio que él tiene, ¿verdad? Y luego pues ahí está del análisis perceptual, ya la caracterización del usuario, de dónde viene, la frase semántica que se está utilizando, las características formales, el análisis cromático, bla, 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 bla. Tenemos absolutamente todo el mapeo de toda la información. Obviamente que hay un montón de cosas que están por fuera, pues que evidentemente no las iba a poner todas, ¿verdad? El punto es que yo debo de mapear toda la información y aquí no me tiene que importar si yo, vamos a ver, aquí yo no tengo que sesgar el mapa. El mapa yo lo voy a sesgar en el concepto de diseño, ¿ok? En la fase número 2 yo pongo todo, ¿verdad? Recuerden que hasta ahora
yo he sido muy enfático con ustedes en decirles, bueno, como no sabemos qué decisión vamos a tomar, por ejemplo, desde el punto de vista de los botones, entre más botones usted tenga, mucho mejor. O sea, el tipo de botón que usted va a colocar depende de la configuración y de cómo es que el objeto se manipule. Pero como todavía no sabemos, entonces póngalos todos. Como no sabemos desde el punto de vista de material, póngalos todos. Como no sabemos desde el punto de vista formal, biomecánico formal, ¿verdad? O funcional, ¿cuál es la mejor? Entonces defina cuáles son las mejores características de los orgánicos o de las figuras geométricas o de lo que no nos estamos casando con ninguna forma. Es decir, aquí lo que tenemos son puras posibilidades. Y como este mapa es de posibilidades, entonces todas ellas están ahí, ¿verdad? La ruta lo que me define es en función a ciertas características del usuario, porque aquí todo esto es en función al usuario. Recuerden que el proceso proyectual es para solucionar una necesidad, no para el diseñador, es para un usuario. Entonces, en realidad, aquí el usuario define muchas cosas de cómo es que se vincula los datos dentro de este mapa. Algunas cosas quedan por fuera por las características que tiene el usuario y algunas cosas están relacionadas también por las características que tiene el usuario. Es fundamental. ¿Ok? Entonces, una vez que se mapea toda la información, que tenemos todas las conclusiones, para este caso en particular dice, bueno, la necesidad fundamental de esta persona con estas características es que requiere de un objeto que en poco espacio almacene gran volumen, que sea de bajo costo y que sea transportable. Eso es lo que el MAE quiere, ¿verdad? O sea, cuando él vaya a comprarse con los papás el organizador de espacio, él va a analizar todas las cosas, obviamente no va a comprar un concepto, sino que él lo que va a hacer, en lo que va a fijarse el objeto, ¿verdad? Es que uno, sea barato, que yo lo pueda, evidentemente sea barato porque yo soy dependiente todavía, o sea, dependiente económicamente y no me puedo poner a pedir gustos, es algo temporal, no puede ser o sea, es un apartamento para estudiar, uno normalmente dura unos 5 o 6 años estudiando, es una cosa que eventualmente yo no voy a utilizarlo, por tanto yo no voy a invertir tantísima plata en eso, que sea transportable por el hecho de que yo necesariamente no voy a estar siempre en el mismo apartamento, ¿verdad? Que abarque gran volumen en poco espacio, precisamente por las características del espacio habitacional en donde yo vivo, que normalmente son pequeños y que normalmente son compartidos, y también por la cantidad de objetos que yo tengo, desde libros, ropa, cosas para cocinar, los calzoncillos sucios, etcétera. Todas las varas están ahí revueltas, ¿verdad? Entonces, eso es como lo esencial, es como la necesidad fundamental que el usuario tiene. Entonces sería buenísimo, ¿verdad? Que ustedes al final de que tengan todos los datos, definan esta necesidad esencial que el usuario tiene de cara, o evidentemente, al secador, ¿verdad? Requiere de un producto que realice la tarea de forma eficiente, que sea muy liviano, que optimice los ángulos de confort y que la tarea se reduzca a la mitad del tiempo, por ejemplo. Eso podría ser la necesidad fundamental. Estoy inventando, obviamente, pero eso podría servir como ejemplo para definir cuál es la necesidad fundamental. Ok, entonces tengo todos esos datos, evidentemente no tiene cara de mapa, pero ahí evidentemente lo primero que ustedes tienen que hacer es el mapeo. Probablemente el mapeo cambia respecto al diagrama de la música porque ahí yo iba poniendo conceptos e iba ligando. Aquí yo tengo que poner conceptos y en función a las características ustedes empiezan a ligar posteriormente. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la estructura que tenemos en base a parte de la información, ¿verdad? De este caso que tenemos aquí. Ok, entonces, lo primero, en el medio y aquí es una cuestión de cómo ustedes quieran organizarlo. Aquí en este caso, para el ejemplo, yo les puse la definición de lo que es el organizador de espacio ahí en el centro. ¿Ok? Todo lo que está alrededor sale de la necesidad que estamos tratando de solucionar, que es un organizador de espacio. Si ustedes lo quieren poner a la izquierda, si lo quieren poner arriba, si lo quieren poner en donde sea, no me importa. Si lo quieren poner en el centro, sí, pónganlo en el centro, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que podríamos ver aquí? Bueno, que eso está jerarquizado. Todos los datos giran alrededor de él, independientemente de si esté en el centro, arriba o abajo, está jerarquizado. ¿Ok? Entonces es el punto fundamental. Organizador de espacio. Definicióncita, su función es distribuir y ordenar diversos objetos y permitir un alcance rápido. Para tenerlo claro, ¿de dónde sale eso? Del antecedente, de lo esencial del objeto, de la definición de él. Eso es lo que es un organizador de espacio. ¿Ok? Y aquí tenemos únicamente dos datos, ¿verdad? Tenemos el dato del usuario, ¿verdad? Y tenemos el dato de la organización espacial. No tenemos el dato de los materiales, no tenemos el dato de la perceptualidad, no tenemos datos de nada.
porque está en construcción. O sea, esto es simplemente para que ustedes vean cómo se vinculan dos de los datos que están involucrados en este tema en particular. Para el ejemplito que les estoy poniendo, probablemente hay muchísimos más datos adicionales que no están en esas hojitas previas que les acabo de enseñar. Ok, entonces del usuario. Entonces el usuario es un estudiante universitario. Ok, entonces ahí tenemos las características. Dice que vive fuera del hogar, es económicamente dependiente, vive muy ocupado, debe estudiar y realizar trabajos, convive con compañeros y es nómada. Ok, gustos, objetos de bajo costo, productos indispensables, le gustan los deportes, le gustan los videojuegos. ¿Ok? Objetos que normalmente posee. Vean que eso no está como dato, ¿verdad? Evidentemente, si esto sale aquí es porque hay un dato que habla de esto, que no está en estas cosas que les leí previamente. Entonces, objetos que normalmente tiene: cuadernos, libros, artículos electrónicos, materiales de estudio, ropa, calzado, artículos de higiene personal. Cuando yo veo esto, por ejemplo, si yo veo cuadernos, libros, artículos electrónicos, materiales de estudio, normalmente yo también me voy, o sea, está asociada a una forma, a estas cosas, ¿verdad? Muy geométrica. Un cuaderno, un libro, es súper geométrico. Artículos de estudio, cosas súper geométricas, ¿verdad? Entonces, probablemente también las características formales de los objetos que él posee puede que definan las características del tipo de organización que yo voy a utilizar. Probablemente yo diría, bueno, una organización radial puede ser que los elementos sean un poco más amorfos o un poco más orgánicos respecto a una retícula, que es un poquitico más modular, un poquitico más geométrica. Entonces, probablemente los objetos que él tiene se adecúan también, o el tipo de, vamos a ver, el tipo de organización que yo voy a definir para este usuario está definido también a través de los objetos. Entonces, tienen que leer muchísimo, ¿verdad? Para poder encontrar esas relaciones. Leer diseño, analizar muchísimo diseño para poder encontrar esas relaciones. Ok, entonces tenemos esas características que están ahí. Vean que son cosas súper puntuales. Yo aquí tenemos los conceptos, concepto, concepto, y están unidos por una línea, ¿verdad? Y esa línea me indica a mí cuál es el sentido de la relación. ¿Ok? Y luego tenemos este dato que dice lo de lo que es los tipos de organización espacial. Entonces tenemos la lineal, la radial y la modular. Y tenemos algunas características. La lineal dice elementos agrupados a lo largo de una línea. Esa línea puede ser recta, segmentada, curva, horizontal, vertical o diagonal. El radial está dispuesto como un radio, parte de un núcleo central. El modular dice que contiene repeticiones modulares, que la forma y el tamaño son constantes. Obviamente, digamos, si lo vemos aquí en el mapa, uno podría decir, bueno, pero es que al mapa le hace falta información como para tomar una decisión, ¿verdad? Por ejemplo, poder visualizar cómo es un tipo de organización radial o poder visualizar cómo es un tipo de organización lineal o modular. Pero recuerden que estos son conclusiones que salen de la bitácora. Entonces, probablemente en la bitácora hayan 50,000 ejemplos de cómo es una estructura lineal, de cómo es una estructura radial y de cómo es una estructura modular. Entonces, aquí yo pongo ciertas características, pero en realidad yo también me estoy apoyando en la bitácora visualmente, ¿verdad? En los ejemplos que yo recolecté para poder entender claramente cómo es que funcionan cada una de estas organizaciones espaciales y poder definir cuál es la más adecuada para el estudiante universitario. ¿Ok? Entonces, si lo vemos así en frío, en el ejemplo que les estoy leyendo ahorita, ¿verdad? Probablemente ustedes me digan, es que ¿cómo hizo para definirlo? Y pues por supuesto que con la bitácora, ¿verdad? Hay ejemplos en donde yo claramente me fijo cuál es la morfología que tienen estos diferentes tipos de organización. Y con eso yo tomo las decisiones, ¿verdad? Entonces vean que si nosotros vemos esos tres tipos de organización espacial, y hacen falta más, obviamente, ahí hay tres, en el análisis que está ahí, pues probablemente hayan más que no están aquí involucradas, no porque no se tengan que involucrar, sino porque simplemente puse eso, o sea, ustedes ponen todo. Ok, vean que el lineal y el modular están en negrita. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esos dos probablemente le sirvan al estudiante universitario. Y de hecho, vean que aquí, vean que sale una línea del lineal al estudiante universitario. Vean que sale una línea del modular al estudiante universitario. Decir eso, que para este perfil de usuario, con estas características, con estos gustos, con estos objetos, estos son los tipos de organización espacial que más se adecue. Probablemente, si aquí tenemos otra cuestión que hable de materiales y pongo características de peso, de resistencia, de costo, de etcétera, etcétera, probablemente también yo encuentre una relación entre algunos de los materiales. Y si yo analizo las características del usuario,
¿verdad? Pues probablemente van a haber algunos materiales que van a quedar por fuera y otros materiales que sí son más convenientes para esta persona, y puede ser que también esos materiales estén relacionados con el tipo de organización. Entonces probablemente van a haber líneas hacia el usuario y probablemente van a haber líneas del material también hacia los tipos de organización espacial. Entonces las relaciones se dan por todo lado. El punto es que relaciones hay por todas partes. No necesariamente todas al usuario, sino que hay relaciones, ¿verdad?, con el usuario, y hay relaciones entre variables que no necesariamente son el usuario y con el usuario. ¿Me explico el punto, muchachos? ¿Alguna duda que tengan con esto? Por el momento creo que no, profe. ¿No? ¿Alguien más? Todo bien, profe, más bien. Todo bien. Ok, está bien. Ok, eso es esto es para la fase 2. Recuerden que esto es una pequeña porción del mapa. Recuerden que no tienen que polarizar el mapa. ¿Polarizar qué quiere decir? A priori sacar información que ustedes están visualizando que no van que no van a utilizar. Pónganlo todo. ¿Ok? Esto es un diagrama de organización. Mapa conceptual específicamente. Necesitamos dos conceptos y un elemento que los una. Pueden jerarquizar. Aquí el elemento central, lo que es la definición del objeto, y el objeto como tal está jerarquizado. Todos los datos giran en torno a él, ¿verdad? Y tenemos jerarquizadas cositas ahí que pueden servir: la organización lineal, la modular, el material MDF, el plástico por encima del vidrio, bla, 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 bla. Pónganlo todo, ¿verdad? Y esto es apenas una pequeña porción. No voy a revisar la estética, ¿verdad? Voy a revisar el contenido. Si estamos hablando de un diagrama de organización y estamos hablando de conceptos, yo no espero que ustedes agarren y hagan copy-paste, ¿verdad?, de la bitácora y pongan aquí todo el texto gigantesco que ustedes tienen en la bitácora, ¿verdad? O sea, ya en la bitácora ya está comprimido, comprímanlo más aquí. Estamos hablando de puros conceptos, ¿verdad? Deben de seguir esa estructura. Ok, la parte número 2, porque aquí lo que corresponde es el concepto de diseño, y nos vamos a pasar al problema. ¿Ok? Entonces, con este asunto del problema, hay muchos problemas porque, como les digo, vamos a ver, hay un problema de reacción, y en realidad el problema es como la necesidad. O sea, problema, necesidad es algo similar. Lo que pasa es que, como les decía a ustedes, ¿verdad?, al principio, ¿verdad? Ya se me olvidó lo que les iba a decir. Voy bien. Probablemente no era tan importante. Déjame parar, me dio un lagunazo, pero así terrible. Ah, ok, ya me acordé. A veces cuando uno se reúne con el cliente, ¿verdad?, el cliente cree que sabe cuál es el problema, y conforme avanza la investigación, pues probablemente ustedes pueden detectar que el problema no es el inicial que la persona tenía, ¿verdad?, sino que cuando se investigó ustedes se dieron cuenta de que ese problema lo está generando otra cosa. Entonces el problema no es ese, el problema es otra cosa, que es lo que hay que resolver, ¿verdad? Pero al final es una necesidad, ¿verdad? Puede ser que esté clara desde puro principio. Muchas veces el usuario, el cliente, perdón, no les va a decir cuál es el problema y redactado en términos de diseño, ¿verdad? Se los va a decir más bien en términos de necesidad. Y es como esa relación. En realidad el problema es como una necesidad, ¿verdad? Vea lo que dice aquí. Lo que se detecta es una tensión entre una realidad actual y una realidad deseable. Es decir, es una necesidad que yo tengo que satisfacer, ¿verdad? Nosotros tenemos una realidad actual con el secador, que es lo que tenemos actualmente, que todo el mundo cree que funciona perfectamente desde el punto de vista biomecánico, pero realmente no es así, ¿verdad? Tenemos una realidad deseable en donde ustedes lo que quieren es minimizar todos los problemas que ustedes encontraron, no desde el punto de vista funcional, porque al parecer el bicho funciona bien, no desde el punto de vista de materiales, porque eso se comporta perfectamente, sino desde el punto de vista de la tarea, es decir, de lo para que el objeto es hecho, no desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista de interacción. Ahí es donde está el problema del trabajo que ustedes están haciendo. Esa es la detección de la realidad actual con la realidad deseable, y esto no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? No necesariamente tienen que detectarlo los usuarios. Los usuarios, como ustedes se dieron cuenta propiamente en la investigación, ustedes mismos están adecuados al objeto y no al contrario, ¿verdad? O sea, ya uno lo da como por modelo mental y ni siquiera comprende que hay un problema hasta que uno se sienta y lo analiza, ¿verdad?
De esto que está acá, tengo que decirles que no me gusta porque es como una fórmula, tanto para el problema como para los objetivos, ¿verdad? Es como una fórmula, ¿verdad? Tal vez de esta fórmula no se la tomen tan a pecho y no traten de ir cambiando cosas, sino que utilícenla como complemento para lo que ustedes, para complemento de lo que ustedes saben, para que no se pierdan. ¿Verdad? Entonces aquí habla de unas partes del problema de diseño, algunas posibles partes, que es, por ejemplo, bueno, primero esto se tiene que plantear como una pregunta, por tanto ya la redacción por ahí hay que meterle un poquitico de cabeza, ¿verdad? Dice que debe de tener el objeto a diseñar, que nosotros lo tenemos, la función principal que realizará ese objeto, ¿verdad? El objetivo que se espera, es como mucha cosa, el objetivo que se espera lograr con ese objeto, y la relación contexto o usuario donde se realizará el objeto. Esto es como complicado. Si nosotros lo tratamos de traducir al problema que nosotros tenemos, hay algunas partes de estas que no son importantes. Por ejemplo, el contexto pues, no es importante. El usuario, pues probablemente sí lo sea. Lo que se espera lograr con el objeto, ¿qué es lo que esperamos lograr con el objeto? Bueno, minimizar las cargas posturales, por ejemplo. La función que va a realizar el objeto, bueno, de la función que tiene el secador. ¿Verdad? Es como medio tonto, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, lo que no me gusta de la fórmula es que no hay una fórmula para esto. Es decir, todos los proyectos tienen una problemática diferente y uno el problema lo aborda de maneras diferentes. Entonces, si esto les sirve como guía para definir su problema, pero no se basan 100% en esta formulita que no me agrada, como les digo, todo bien si la utilizan para complemento, simplemente para que no pierdan de vista ciertos elementos que debe tener el problema, que al final es una necesidad. ¿Verdad? Y la necesidad que nosotros estamos satisfaciendo anda por el ámbito de la optimización de la tarea desde el punto de vista postural. O sea, no estamos hablando de optimización de tarea en términos de tiempo. Probablemente el tiempo esté bien, ¿verdad? Podría estar mejor, pero no nos estamos metiendo en ese rollo. Probablemente la optimización de la tarea sea desde el punto de vista de la comodidad. Eso es optimizar la tarea. No necesariamente optimizarla desde el punto de vista del tiempo, para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Bueno, ahí están las partes del problema, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y luego los objetivos, esto sí es importante, dice que son la respuesta principal a la problemática abordada, aquí hablando del objetivo general. Deben ser consistentes con el problema, es decir, hay una relación específica. Vamos a ver, tenemos el problema, que es una pregunta, el objetivo general, que da respuesta al problema, y los objetivos específicos, que son pequeños pasos para resolver el objetivo general, el objetivo general. Por tanto, todo tiene que ver con el problema, ¿verdad? Si ustedes quieren verlo, es una dinámica muy parecida a la propia dinámica del proceso proyectual en donde todo está conectado entre sí. Entonces no es casual de que esto también se conecte entre sí. ¿Ok? Son inherentes a la definición y delimitación del problema. Otra vez, dependen del problema. Si el problema está malo, por ejemplo, si la próxima semana hacemos una revisión y tienen el problema mal, pues evidentemente va a existir una alta probabilidad de que los objetivos, tanto el general como los específicos, también estén mal, porque una cosa depende de la otra. ¿Ok? Son la guía para la realización del proyecto y aquí le agrego que son la guía y son como el contrato que ustedes firman. ¿Verdad? Es decir, al final la validación del proyecto, si uno se quiere poner así delicado y no estamos en diseño 1, ¿verdad? Y no nos importa tanto el concepto de diseño porque el concepto es propio del proceso, o sea, es una fase más. Y al final lo que habla por su proyecto son los objetivos. En proyecto de graduación uno verifica el resultado final versus los objetivos, ¿verdad? Cuando se detecta un problema ahí entre una cosa y la otra, uno se mete y es incisivo en esa cuestión, ¿verdad? Entonces, son como el contrato, ¿verdad? Al final los objetivos son el contrato que ustedes firman, lo que ustedes están diciendo como, ok, mi objeto debe solucionar esto por esto, esto y esto, ¿verdad? Y al final se valida, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos con el objeto de cartón, un objetivo podría ser que el sistema, vamos a ver, o que el objeto para sentarse debe de resistir un peso de tal cosa, ¿verdad? A través de sistemas de unión simples, por ejemplo. Entonces, ¿cómo valido eso yo? Bueno, sentando una persona y viendo a ver qué, o sea, si realmente los sistemas de unión son simples y son colapsables y si realmente esto soporta el peso de las personas que están ahí encima. ¿Eso es validable al final en el objeto? Sí, definitivamente. Si yo pongo realizar un análisis
ergonómico para definir las medidas del objeto para sentarse, eso es una tarea, ¿verdad? No necesariamente tengo que definir, tengo que hacer tengo que realizar el diseño final para cumplir con ese objetivo. Es decir, el objetivo en el momento que yo hice el análisis y definir las medidas ya lo logré sin necesariamente verlo aplicado en el resultado final. Entonces, esa es la diferencia entre un objetivo que uno tiene que validar en el producto hasta el final y un objetivo que es una tarea. O sea, ustedes en el camino lo van haciendo. Entonces, estamos en el segundo caso, para estar todos claros. Los objetivos que ustedes van a hacer van a tener que validarse, ¿verdad? Al final, con el resultado final del objeto, no a través del proceso. Por tanto, decir que voy a realizar un análisis perceptual para definir entre las variables tangibles e intangibles, eso no es un objetivo, ¿verdad? Eso es una actividad que ustedes están haciendo con un fin particular. Puede ser que ese fin particular que yo voy a ver en el objeto, que ahí es donde lo voy a validar, puede ser que eso sí sea un objetivo, ¿verdad? Qué sé yo, que ustedes digan que un objetivo es, por ejemplo, realizar un análisis biomecánico para determinar los ángulos de confort, ya lo hicieron. Pero si ustedes lo que hacen es, lo que ustedes ponen como objetivo es diseñar una propuesta en donde las zonas de tensión del hombro se minimicen en un 10%, definitivamente eso en el proceso no lo logran. Ustedes lo logran hasta el resultado final. Entonces, no estamos poniendo la herramienta como tal, sino que lo que estamos poniendo es el medio o la finalidad de esa herramienta. ¿Me explico la diferencia entre una cosa y la otra, chicos? ¿Chachos? Sí. Ok, ok, listo. Los requisitos para plantear objetivos: enfocarse en la solución del problema, tienen que ser realistas, tienen que ser medibles, medibles al final, tienen que ser importantes, no redactarse evitando, o redactarse, perdón, evitando palabras subjetivas. No son tareas de la actividad de diseño normal, no son actividades, no son tareas, no tiene que ver con realizar el análisis perceptual ni el tecnológico no tiene que ver con eso, eso son actividades propias, tiene que ver con la finalidad de esas actividades en el resultado final. Recuerden que todo esto que nosotros hemos estado haciendo, todo el discurso, ¿verdad? De la utilización de las herramientas, de la implementación de esas herramientas de parte de ustedes, no gira en torno a la herramienta, gira en torno a la conclusión que usted llegue, que sea importante y que tenga incidencia sobre el resultado final, ¿verdad? Entonces, como por ahí anda el discurso también para definir los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos y evidentemente también para definir el problema. ¿Ok? Y ahí tenemos un poquitico una estructura de objetivo general o específico, ¿verdad? Entonces, sería bueno, ¿verdad? Si para la próxima, pucha, es que la próxima semana sería bueno ver todo, ¿verdad? Obviamente no los voy a obligar a eso. Si ustedes me preguntan a mí, o sea, si yo estuviera en su posición, yo probablemente correría mucho con el concepto. Tal vez no necesariamente tener el diagrama como tal o tenerlo en bonito, tener un concepto ahí en lápiz y le toman una foto y me lo enseñan en lápiz, pero sí sería importante ver el concepto, que eso es esencial. El mapa, digamos que es tema muerto, ¿verdad? O sea, no es simplemente poner conclusiones y empezar a sacar líneas, eso es muerto entre comillas, ¿verdad? O sea, no hay tantísima ciencia detrás de eso, pero el concepto sí, y objetivos, problema y eso, no debería de haber tantísima ciencia, pero vieran que normalmente es un problema, entonces, pucha, yo me preocuparía por, si no lo tengo en bonito, por lo menos y ahí una idea, ¿verdad? De cuál es el problema y los objetivos. Obviamente también pueden utilizar la consulta que ustedes tienen normal, no se esperen hasta la próxima semana y tal. Ok, muchachos. Y vamos con el, no, esto no. Eso es lo del proceso proyectual, que eso ya ustedes lo tienen. Y vamos con el concepto de diseño. Denme un toquecito, voy a ir a buscar agua, porque tengo la garganta seca. Denme un toquecito.
Ok, chicos, entonces vamos a continuar aquí con la parte 3 del avance, ¿verdad? Del ejemplito práctico. Ya hicimos fase 2 que cumplimos aquí. Para la fase 3 tienen esa estructura que les acabo de mencionar, más su conocimiento, ¿verdad? Con las herramientas que ustedes consideren adecuadas. ¿Ok? Y nos queda la fase 3, que sería lo del concepto. Aquí tenemos otro caso que es diferente al del organizador de espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que tenemos una bitácora que tiene muchísima información, que tiene muchísimos datos de un producto en particular cuya necesidad es una silla para tocar guitarra, ¿verdad? Y además el material que se va a utilizar para construir esa silla es cartón. Pero la necesidad es esa, es una silla para tocar guitarra. Obviamente detrás de esto hay un usuario, hay un análisis de los diferentes tipos de cartón, de las diferentes estrategias estructurales que normalmente se utilizan para desarrollar mobiliario en cartón, ¿verdad? Hay un análisis del contexto en donde la persona toca guitarra. Entonces probablemente la persona puede tocar guitarra ya sea en la academia en donde él estudia, en la casa para practicar. Puede ser que haya algún concierto itinerante ahí medio informal y que el maestro también quiera tocar guitarra ahí. No siempre durante las clases se está tocando siempre guitarra, o sea, si tiene 2 horas de clases no es como que toca las 2 horas seguidas, tiene breaks, tiene descansos, ¿verdad? Y en esos descansos él tiene que dejar la guitarra en algún lugar. Evidentemente, si la actividad se da en diferentes lugares, la persona tiene que estarse transportando. Normalmente en los lugares en donde toca guitarra, las sillas son sillas normales y para tocar guitarra, el análisis que se hizo postural, hay una posición específica que está definida para practicar de la mejor manera el tocar la guitarra, para que los acordes salgan bien, para que esté cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un background de información enorme, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del contexto, desde el punto de vista de cómo se toca, desde el punto de vista de la guitarra, desde el punto de vista estructural, material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Aquí lo que es como un resumen. Aquí ni siquiera está el gran mapa, sino que aquí lo que está es nada más la necesidad que se debe resolver, que es una silla para tocar guitarra. Una vez que se analizaron todos los datos, se define la necesidad fundamental, que dice que es un producto que que le permita practicar guitarra en diferentes lugares en una posición adecuada. Eso es lo que él requiere, esa es la necesidad fundamental que él requiere del objeto, ¿verdad? Y algunas características esenciales. Esto simplemente para poner, no es como que ustedes para la primera parte del concepto deban de hacer esto. Digamos que aquí la necesidad fundamental, ustedes evidentemente lo deberían de hacer como digamos, no decirlo, definición previa a estructurar, es decir, a generar este mapa. ¿Verdad? Es claro, es bueno tener esta necesidad fundamental, porque esa necesidad fundamental los orienta a ustedes a cuál es el atributo que debe de definir el objeto, es decir, el concepto de diseño, ¿verdad? Entonces hay algunas características como que, por ejemplo, se practica en diversos lugares, como por ejemplo la casa, la academia, conciertos itinerantes, que hay tiempos de descanso, que no se practica siempre, no es como que usted está los 7 días de la semana tocando guitarra, sino que usted, qué sé yo, la semana tiene 7 días, usted practica 3 días, y probablemente los otros 4 el objeto no lo necesito, entonces probablemente si lo no necesito y lo estoy viendo ahí, pues probablemente el maestro estorbe en algún momento, ¿verdad? Entonces probablemente yo, si soy un diseñador muy inteligente, yo plantearía una solución que sea armable y desarmable, o que sea colapsable, o que sea, no sé, ¿verdad? Para que en el tiempo en donde yo no lo utilice, no esté estorbando, ¿verdad? Que en los tiempos de descanso la guitarra se debe de colocar en algún lugar, ¿verdad? Que la integridad de la guitarra es fundamental y que además la persona requiere una posición específica para practicar. Esas son como algunas características, obviamente, ¿verdad? Y que habría que hacer el análisis, ¿verdad? No, no es como que es, como les estaba diciendo, no es como que esto es un paso que ustedes deben de hacer. Probablemente si lo hacen, probablemente van a encontrar un poco más de características, ¿verdad? Que los van a orientar a ustedes sobre todo a definir las variables. Esto es como lo esencial del producto de cara a la necesidad que este usuario tiene.
Si ustedes lo hacen perfecto y probablemente van a tener algunas características más. Eso es como un resumen de toda la información previa que evidentemente aquí no estoy mostrando, ¿verdad? Porque aquí estoy mostrando nada más el ejemplito práctico para definir el concepto de diseño y detrás de esto pues claramente hay un montón de información que ya está procesada, que ya está entendida, que es lo que ustedes tienen al día de hoy con el secador. ¿Ok? Es conocer el objeto propiamente. ¿Ok? Entonces pasamos a la estructura del concepto de diseño, ¿verdad? Es este mapa que nosotros tenemos aquí. Este sí está completo, este sí es un mapa completo de concepto de diseño. Vean que tenemos un atributo y tenemos 4 variables y esas variables tienen algunos parámetros y algunas cosas se relacionan con otras y algunas no. Todo bien. ¿De dónde sale esto? Del gran mapa. Obviamente lo que no sale del gran mapa es el atributo, pero las variables y los parámetros que definen esas variables así están en el mapa. El atributo es lo que cuesta llegarle, lo demás es simplemente ver la hoja de ruta, es decir, hoja de ruta entre comillas, es decir, es este gran mapa que está al final de la fase 2 y empezar a poner las variables y cuáles son los parámetros que las hacen operativas. ¿Ok? Por encima de todo esto está el usuario, es decir, el diseñador es el que define el concepto de diseño, no le pregunta al usuario. Ustedes no venden el concepto de diseño al final, el usuario no ve el concepto de diseño, sino que el usuario ve esas características esenciales que el objeto le provee en función a la necesidad que él tenga. Por eso es importante tener claro cuál es la necesidad fundamental que esta persona tiene, ¿verdad? Porque eso es lo que él espera del objeto y eso es lo que rige o lo que dirige, ¿verdad? Lo que ustedes vayan a definir de concepto de diseño. No quiere decir que el usuario sea el que lo define, sino que se define a través de lo esencial que él espera del objeto, ¿verdad? O sea, al final él, digamos, si el concepto en este caso es versatilidad, él al final no ve la versatilidad como tal, o sea, usted no ve la versatilidad ahí caminando por la calle, ¿verdad? Probablemente ni siquiera la entienda en un objeto, usted lo que ve son como esas características esenciales de cara a lo que él necesita, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo tenerlo claro previamente y saber que por encima de todo esto se hace en función al usuario, es decir, es la característica esencial que el usuario requiere que el producto le satisfaga en términos de variables. ¿Ok? Y eso es lo que dice ahí. Vean que tenemos una línea punteada alrededor del concepto de diseño y el usuario está por fuera, es decir, él es un observador no activo, es un observador un poco más pasivo que lo que hace es recibir estas características esenciales del producto en términos de eso, de características, no en términos de concepto de diseño, porque eso para él no existe, eso no, el usuario final eso no le interesa, lo que le interesa es evidentemente las características o las bondades o las ventajas competitivas que el producto que él, ¿verdad? Va a adquirir tiene por encima de los otros. Eso es lo que define el objeto y eso es lo que él espera, ¿verdad? Entonces dice que usuario, el atributo y las variables resuelven lo esencial del producto según su necesidad fundamental, ¿verdad? O sea, él no espera ver el concepto, sino que él lo que espera es ver de qué es lo que el usuario le satisface. Lo demás es terminología y cosas diseñosas. ¿Ok? Y aquí repetimos, la necesidad fundamental es un producto que le permita practicar guitarra en diferentes lugares en una posición adecuada. ¿Ok? Entonces aquí se tienen algunas características que las retomamos de lo anterior. Entonces, características, bueno, que se practica en diversos lugares, en la casa, en la academia, en conciertos casuales, que hay tiempos de descanso, que no se practica siempre, que en los tiempos de descanso la guitarra se coloca en algún lugar, que la integridad de la guitarra es fundamental, o sea, yo no la voy a colocar en cualquier lugar y que se me caiga, ¿verdad? Que requiere de una posición, el usuario requiere de una posición específica para practicar, no es cualquier silla, o sea, no es la silla del comedor, ¿verdad? Sino que es una silla que tiene cierta altura, un cierto ángulo, que debe tener un elemento para que suba el pie, para que esté más alto, para que ahí apoye la guitarra, para que propicie que la espalda esté recta, para que mil varas. No es cualquier posición, es una posición particular. ¿Ok? Vean la otra cosa que es que son como los elementos que tiene el concepto de diseño. Tenemos 4 elementos, ¿verdad? Dice que el primer elemento es el atributo. Normalmente ese atributo tiene una característica funcional. Obviamente depende de la connotación que el proyecto tenga, que el producto que ustedes estén relacionando tenga.
En el caso de este objeto, pareciera que la funcionalidad es esencial, por tanto, ese atributo tiene una connotación funcional. Para el caso de nosotros, del secador debería de tener una connotación funcional también. Ese atributo debería de ser así. Si estuviéramos diseñando un florero, probablemente la funcionalidad no sea lo esencial. Probablemente el concepto no ande por términos de algo funcional, sino que ande por términos un poco más semánticos, por términos un poco más estéticos. La funcionalidad no importa tanto porque un florero es un adorno, ¿verdad? O si estuviéramos haciendo un adorno como tal, o sea, la funcionalidad es secundario o ni siquiera existe, ¿verdad? En el caso de nosotros, pues evidentemente la estética es importante, pero lo esencial del producto es funcional, por tanto ese atributo debe tener una característica funcional, ¿ok? Puede ser una o dos palabras, ¿verdad? Misma historia de la frase semántica. La frase semántica no es el concepto de diseño, no confundan. La frase semántica es para definir, o sea, es una herramienta perceptual para definir características, pero no es el concepto de diseño. ¿Ok? Entonces, el primer elemento que tenemos es un atributo, ¿verdad? El segundo elemento es la definición de ese atributo, ¿verdad? Y dice que sirve para comprender el atributo en términos de diseño. ¿Ok? La palabrita, ¿verdad? El adjetivo, ¿verdad? Que es un atributo, que es funcional para el caso del secador, y tenemos la definición, en este caso la definición de versatilidad. ¿Ok? Ya le vamos a entrar un poquitico al por qué versatilidad. ¿Ok? El tercer elemento que tenemos es, ¿verdad? O variables. En este caso tenemos una, dos, tres, cuatro variables. Esas son las cuatro variables que definen este atributo, ¿verdad? Defíname el atributo en términos de diseño. Defíname el atributo en términos de diseño. Entonces aquí lo que le están diciendo es defíname la versatilidad en términos de diseño. Versatilidad en el almacenamiento, versatilidad en el transporte, versatilidad en la estructura y versatilidad en el uso o en la función, ¿verdad? No es la versatilidad como tal, porque si lo buscamos en el diccionario probablemente no signifique nada desde el punto de vista de diseño. Es tradúzcame esa palabra en términos de diseño en función a todo lo que usted investigó previamente, lo que el usuario requiere, a la necesidad fundamental que el usuario requiere de ese producto. Como ven, desde el punto de vista de cantidad de brete no es mucho, pero desde el punto de vista de meterle cabeza sí lo es. No, esto no quiere decir que la vayan a palmar, pero es una cuestión que tienen que sentarse y que tienen que analizar, ¿verdad? Eso es trabajo 100% de diseño. Entonces el punto número 3 es que tenemos variables y esas son las características esenciales que resolverá el producto. Características esenciales que salen ¿de dónde? Del usuario, o sea, de lo que ustedes analizaron de él. No se lo preguntan a él, sino de lo que el usuario espera del objeto, según las características fundamentales que él requiere. ¿Ok? Y luego tenemos el parámetro, que eso lo que hace es operacionalizar las variables, es decir, darle forma, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a diseñar no, cuando ustedes vayan a materializar, cuando ustedes vayan a hacer alternativas, ¿verdad? Las alternativas se sustentan en el diagrama que ustedes tienen aquí, en el concepto. Esto es un dibujo, no dibujo. Es un dibujo que no lo es, ¿verdad? Porque realmente es un esquema. Yo aquí no estoy viendo cómo es la propuesta, pero si yo veo la estructura que tiene, ¿verdad? Si yo veo, o sea, si yo trato de entender cómo es que un objeto es versátil, o cómo es que la silla para tocar guitarra es versátil. Bueno, es versátil en la estructura, es versátil en la función, es versátil en el almacenamiento y en el transporte. Entonces, ¿qué característica debería de tener la propuesta, digamos, para que sea versátil en el almacenamiento? Bueno, que su armado y desarmado sea intuitivo, que las uniones sean colapsables. Recuerden que esto está también fundamentado, está sustentado por una enorme investigación que está en una bitácora. Entonces, cuando yo hablo de uniones colapsables, probablemente ya yo sé cuáles son esas uniones colapsables porque ya yo las investigué, y que tenga pocas piezas. Si estamos hablando de que sea versátil en el transporte, ¿verdad? Tiene que el tamaño desarmado no ser mayor a 45 centímetros de alto y que no pese más de 2 kilos, porque ya más de eso la cosa se vuelve, como se llama, se vuelve inmanejable desde el punto de vista del transporte. Y además es versátil en el transporte en términos de que tenga uniones colapsables, es decir, que se pueda desarmar fácilmente, ¿verdad? Entonces ahí se pueden encontrar esas relaciones. ¿Ok? Si yo nada más defino mi concepto, en este caso la versatilidad,
y nada más defino el concepto y las variables, yo pongo versatilidad en la función, en la estructura, en el almacenamiento y en el transporte. Y yo tengo que hacer un boceto en base a lo que yo estoy poniendo en ese esquema, en ese diagrama. Básicamente las alternativas pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? O sea, formalmente pueden dispararse por todo lado. Mientras que si nosotros le ponemos cosas que las operacionalicen, yo le doy un poco más de cara, es decir, yo me puedo imaginar un poco más claramente cómo es la morfología de esa propuesta cuando yo la estoy dibujando. ¿Por qué? Porque me estoy guiando a través de esos parámetros, ¿verdad? Entonces es muy diferente nada más tener el atributo y las variables y hacer una propuesta, ¿verdad? Porque las propuestas todas van a ser diferentes entre sí, a tener propuestas que están basadas en un atributo, en variables y que esas variables estén operativas, estén operacionalizadas a partir de cosas que son un poco más tangibles. La versatilidad en la estructura es completamente intangible, ahora puede ser cualquier cosa, pero cuando yo digo que es versatilidad en la estructura y que tiene una combinación de superficie activa y masa activa, ahí estamos hablando de otra cosa. Ya yo sé, por la investigación que yo hice previa, ya yo sé de qué me están hablando. Entonces, por tanto, cuando yo haga mis propuestas, van a tener únicamente estos principios estructurales, superficie activa y masa activa. Va a tener uniones colapsables, que ya yo sé cuáles son, ya yo sé cuál es el tamaño, ya yo sé cuál es la profundidad del asiento, ya yo sé que tiene que tener una superficie declinada, ya yo sé cuál es la altura del asiento. Entonces no es cualquier cosa la propuesta, sino que este esquema, de alguna manera, es un boceto, no boceto. ¿Me explico el punto, muchachos? Chicos. Sí, profe. Ok, lo complicado, muchachos, lo complicado es llegarle a esta versatilidad, ¿verdad? Entonces aquí es buscar un atributo que satisfaga esto que está aquí, un producto que permita practicar guitarra en diferentes lugares en una posición adecuada. Diferentes lugares, ¿qué implica? Que si es en diferentes lugares y que si yo requiero una posición en particular, pues que yo me lo pueda llevar conmigo, ¿verdad? Que si no todo el tiempo se usa, que yo lo pueda guardar. Que por ejemplo, que si en el momento que yo estoy descansando yo no tenga que poner la guitarra en cualquier otro lugar, sino que yo lo pueda poner en este objeto. Entonces, versátil desde el punto de vista de que, vamos a ver, que me funcione para sentarme, pero también que me sirva para poner la guitarra y que sea lo suficientemente seguro para los dos, que no se caiga la guitarra y que no me caiga yo. ¿Verdad? Entonces, por todas estas características que tiene, las características y la necesidad fundamental, se hace el análisis y se define que la versatilidad es el atributo que yo quiero resolver aquí. Es decir, ese es el atributo que va a regir las alternativas. Versatilidad, ¿qué es la versatilidad? La facilidad para el cambio. ¿Verdad? ¿Cambio de qué? Cambio de función, cambio de lugar, eh, puede ser cambio de posiciones, ¿verdad? Etcétera. Ese es el atributo y eso, pues evidentemente es lo complicado de llegarle, es para lo que no existe una fórmula, es para lo que no existe una herramienta, o sea, sí hay una herramienta y la herramienta es siéntese, haga discusión de diseño, analice lo que usted investigó previamente, vea el usuario, vea cuál es la necesidad fundamental, qué es lo que él espera del producto y defina un atributo, ¿verdad?, con el cual usted va a resolver el proyecto que usted tiene en sus manos, ¿verdad? Y definir ese atributo es lo que es complicado. Entonces, versatilidad, facilidad para el cambio. Entonces, la otra cosa es que esto tiene que tener sentido gramatical. Entonces, versatilidad en el uso en la función. Ok, versatilidad en el uso o en la función quiere decir que me sirve para practicar y para practicar depende de la profundidad del asiento. Eso tiene números, que tenga una superficie declinada. No estamos hablando de una silla normal en donde el asiento está perpendicular paralelo al suelo, sino que tiene una superficie declinada, ¿verdad? Que la altura del asiento es importante y eso lo tenemos número, eso le tenemos una medida y que además me sirva para soportar la guitarra. ¿Y de qué depende que soporte la guitarra? Del ancho de la guitarra y del peso de la guitarra, que ya también lo tengo. Entonces con eso yo defino una propuesta, ¿verdad? Versatilidad en la estructura, bueno, ya lo vimos, que se resuelva a través de superficie activa y de masa activa, ¿verdad? Pero resulta que también la versatilidad en el uso y en la función, es decir, que me sirva para practicar y para soportar la guitarra, ¿verdad? También el uso y la función depende de la estructura que la estamos definiendo a partir de superficie activa y masa activa.
¿Ok? Versatilidad en el transporte. Bueno, un tamaño desarmado no mayor a 45 centímetros de alto, porque probablemente se tomaron medidas antropométricas y probablemente esa es la altura que tiene una carpeta, por ejemplo, y eso es lo que yo podría transportar fácilmente en un autobús, por ejemplo, y tal. Versatilidad en el almacenamiento, ¿verdad? Que tenga que a través de un armado y desarmado intuitivo, que las uniones sean colapsables, que tengan pocas piezas, etcétera, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos las características, por ejemplo, dice que la versatilidad en el transporte, ¿de dónde creen que salen ustedes? De dónde creen que salió esta variable del transporte en términos de las características que tiene el usuario? ¿De dónde creen que se definió? Versatilidad en el transporte. ¿O fue simplemente porque al MAE se le ocurrió definirlo así? Profe, para mí es en la parte en donde decía que el usuario iba a clases y que también podía tal vez hacer como un concierto. Entonces, para estar cómodo en eso, él ocupa llevar y transportarla, entonces que Ok, sea más fácil. ok, perfecto. La versatilidad en el almacenamiento, ¿de dónde creen ustedes que sale? Pues de la Chicos, parte que él es una persona, creo que había mencionado que era una persona nómada, entonces supongo que tiene que estar guardando y extendiendo y guardando y así. no, 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 ese era para el primero, el de la nómada Ah, era para ¿cómo se llama? El organizador de espacio. Pero ahí tienen las características. Lea las características y vea el atributo, versatilidad en el almacenamiento y véame de dónde usted cree que sale. qué perdón. En No la, se preocupe. yo creo que es en la parte en donde dice que no se practica siempre. Es correcto. Digamos, no se practica siempre, quiere decir que cuando el ejemplo que les ponía, puede ser que yo practique 2 veces a la semana. Estamos hablando de un mueble, ¿verdad? Si 5 días de 7 va a estar guardado o no va a estar en desuso, pues probablemente yo necesite ese espacio. Entonces, que sea versátil en el almacenamiento tiene que ver con que no se practique siempre. Versatilidad en el uso o en el uso y función, ¿de dónde creen que sale? Ahí están las características Estar practicar en distintos lugares. de que sí, bueno, eso podríamos verlo, digamos, también en el uso en la función, de que tiene que practicar en distintos lugares, pero digamos, en el uso en la función, vean que, bueno, en la función podría ser, tal vez ahí lo que está haciendo ruido es el uso. Versatilidad en la función, bueno, ¿de dónde sale eso? Bueno, que yo necesito un objeto en donde yo me siente a practicar pero que además sirva de soporte para colocar la guitarra. Entonces estamos hablando de funciones diferentes. Una es de soporte y otra es de propiamente que me propicie a mí la postura, ¿verdad? Entonces el punto es que esas variables se definen a través de esas características que es lo esencial que el usuario espera que el objeto le satisfaga, ¿verdad? Entonces al final, cuando el usuario va a adquirir el producto, la versatilidad nunca la ve. Lo que ve es que se puede desarmar, que eventualmente podría transportarlo, que me sirve para sentarme, pero también me sirve para poner la guitarra y que la guitarra va a quedar segura. Lo de la estructura, pues probablemente no lo va a ver, pues probablemente él espera que todo eso lo soporte y está soportado a través de la estructura. Esto el tema de la estructura es básicamente algo propiamente de diseño, pero esas tres cosas son como lo esencial lo que él espera. Ahora, si ve el estado del arte, pues probablemente le va a parecer muchísimo mejor porque probablemente en la academia él tiene una guitarra, él tiene una silla que no necesariamente es una silla para practicar guitarra, sino que es una silla normal. En mi casa tengo otra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Probablemente diga, ay, claro, o sea, tengo un objeto que yo me lo puedo llevar siempre, que voy a estar siempre cómodo, que voy a tener la postura adecuada, que no me va a estorbar además cuando lo vaya a transportar
que cuando yo no lo esté utilizando lo puedo guardar y puedo utilizar ese espacio para otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, este producto es toda, voy a comprarlo, pero él nunca ve la versatilidad, él ve esas características que están ahí, ¿verdad? Entonces las variables están definidas a través de esas características, ¿verdad? El atributo me dice a mí qué es lo que yo voy a hacer, o sea, ¿qué voy a hacer? Versatilidad. ¿A través de qué elementos los voy a lograr? Son las variables, ¿verdad? Versatilidad en términos de diseño, ¿verdad? Y tiene que tener sentido gramatical en términos de diseño, la forma en cómo se lee esto, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, hay variables que se relacionan entre sí y otras que no, ¿verdad? El hecho de que no se relacionen no quiere decir que no estén involucradas en la alternativa, definitivamente van a estar involucradas en la alternativa, aunque no se relacionen. Es simplemente que un parámetro, por ejemplo, influencia a una variable o a otra, pero al final de cuentas todas las alternativas tienen estas características que están aquí. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Dudas, muchachos. Voy a dejar de compartir. Ese es el trabajo de 15 días, ¿verdad? Utilicen inteligentemente la consulta de la próxima semana. Recuerden que tienen consulta adicional, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen alguna duda, pues evidentemente ya todos ustedes saben cómo funciona, me ponen un correo, si yo tengo disponibilidad, que también ahí ustedes tienen mi horario, ya las revisiones de proyecto de grabación ya pasaron, ahora creo que me toca hasta dentro de 15 días, es decir, cuando ustedes estén terminando esto voy a estar un poquitillo enredado, pero en el medio de este tiempo, ¿verdad? En estos 15 días, ¿no? ¿Verdad? Tengo comunicación visual, que ahorita estamos entrando a la parte de infografía, entonces acuérdense que las primeras 2 semanas de infografía eran un poquitico más relajadas, no teníamos trabajo que hacer y tal. Estamos en esa fase ahorita con sus compañeros de visual. Entonces, bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí se las dejo. Obviamente no es obligatorio, ¿verdad? Pero yo creo que por las características que esto tiene, tal vez sí es necesario, ¿verdad? Y si no les da chance para hacer consulta antes de la clase de la próxima semana, pues evidentemente para eso está la clase. Recuerden que ahí está el Excel, ¿verdad? Para que se anoten. ¿Qué otra cosa? Bueno, el video, de hecho, ya apenas terminemos, bueno, lo detengo, descargo y lo subo y tenemos todavía pendiente el otro, ¿verdad? Que tengo que hacerle esa edición para quitarle ese pedacillo. Son como menos de 2 minutos lo que hay que quitarle. Y listo, muchachos, voy a parar la grabación.